Hoy vamos a hablar del concepto de la seriedad. Bueno, la seriedad y en este caso la rigidez. Cuando somos niños estamos siempre jugando, ¿no? Hacemos cosas como de forma muy, pues, careless, como dirían los ingleses, ¿no? Sin ningún tipo de impacto. Hacemos cosas sin conseguir esperar las consecuencias y simplemente podemos fluir sin esperar una repercusión directa de nuestros actos, o al menos no en gran cantidad de medida. No nos vamos a morir, no nos va a pasar nada, ¿no? Simplemente lo máximo es que nuestros padres nos regañen. El problema es cuando esto evoluciona, ¿no? Y nos volvemos adultos responsables, ¿no? Y de repente toda la carga de la responsabilidad de nuestra supervivencia empieza a recaer sobre nosotros, ¿no? Ahora de repente tenemos que mantenernos económicamente, tenemos que sostenernos, pues, de asegurarnos que tengamos un techo sobre nuestra cabeza, comida en el plato, etcétera, 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 y todo lo que conlleva una responsabilidad adulta, ¿no? Y ahí es donde la mayoría de gente, normalmente, al menos en una sociedad, pues, moderna, ¿no? Sobre todo por los que hemos venido de sociedades estructuradas y rígidas, como puede ser pues las europeas. España pues es uno de ellas, pero por ejemplo la Suiza es mucho más estricta que cualquiera de las españolas o francesa o alemana. Pero sí que es verdad que en sociedades europeas también esto suele ser como algo muy muy bien inculcado, ¿no? Donde la seriedad, la responsabilidad, el hecho de tener que hacer todo de forma muy 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 rígida y controlada, ¿no? Pues eso nos enorgullece, ¿no? Y de hecho nos avergonzamos cuando somos un poco más, pues no somos tan serios, no somos tan controlados, no tenemos tanta rigidez sobre las cosas. Ahora voy a hacer una pequeña reflexión en lo contrario. Sí que es verdad que cuando tenemos seriedad sobre cosas, ¿no? Y les damos cierta importancia, te da una cierta estructura, ¿no? Y al final, de la misma forma que unos cimientos para construir una casa necesitan que sean fuertes y sólidos para poder construir algo encima, ¿no? Y de hecho, cuanto más profundos sean los cimientos, más alto puede ser el edificio. Y yo creo que para todo es un poco así, ¿no? Cuando tienes cierta estructura, cierta rigidez, cierto compromiso, cierta estabilidad, ¿no? Te puedes permitir hacer ciertas cosas que igual no puedes hacer de otras formas. Voy a hacer la reflexión contraria, y es que demasiada rigidez y demasiada estructura hace que no puedas disfrutar de la vida, ¿no? Cuando nos volvemos mayores, ¿no? Y estamos empezando a entrar en las cargas de la vida, ¿no? Como empezar a tener tu propio, pues, tu propio sueldo, empezar a tener tu propia casa sobre tu techo, o sea, tu propio techo y casa, techo sobre tu cabeza, iba a decir, entonces tu propia casa, tu propia, pues, todo lo relacionado a lo que conlleva la vida adulta. Pensamos que eso es como la vida seria, la vida dura, la vida controlada, ¿no? La vida real, como nos dicen a veces nuestros padres y nuestra gente mayor. Pero yo haría una reflexión de que probablemente eso es una forma en la que nos estamos perdiendo nuestra vida. Al final, en la vida adulta, al igual que en la vida de niño, hay ciertas cosas que tienes que hacer bien, ¿no? En la vida de niño, pues tienes que sacar buenas notas, tienes que hacer caso a tus padres, tienes que estar contento con la gente de tu alrededor y tu vida va a ir bien. En la vida adulta, eso ya no está así, ¿no? Ahora tienes que pagar dinero, pagar facturas, preocuparte de igual cuidar a alguien que está bajo tu responsabilidad, asegurarte que no te roben, tener que depender de ti mismo, cuidarte de ti mismo, ¿no? Y avanzar económicamente, progresar, dependiendo de lo que tú hagas. Y eso la gente lo ve como algo que es como... es la vida dura, la vida que cuesta, la vida difícil, ¿no? Y sí, hasta cierto punto yo diría que es verdad, ¿no? Pero hay un contraargumento de que tal vez no es tan seria y controlada como pensamos. Y que al final, una vez que tienes ciertas cosas en movimiento, ¿no? Y una vez que tienes ciertas cosas que sabes cómo funcionan, que no digo que sea fácil, ¿no? Que a veces tienes un aprendizaje largo, es una curva larga. Pero una vez que tienes esas ciertas cosas ahí, la vida realmente no es más que un juego de niños, lo único es que hay más gente jugando en él y pues mucha más complejidad y mucha más sofisticación de lo que sería como cuando somos niños. Y aquí creo que es donde realmente está la diferencia entre alguien que disfruta de su vida y alguien que no. Lo digo porque yo pues soy una persona que me suelo dedicar, ¿no? A estar... me gustan las cosas controladas, me gustan las cosas rígidas, me gustan las cosas serias, ¿no? Y siempre suelo dar una cierta seriedad a mi vida, ¿no? Porque le doy una importancia, ya que si no, pues me voy a la mierda, ¿no? Si no tengo un cierto estándar, si no tengo un centro de control de calidad sobre mi vida en general, ¿no? Y sobre lo que estoy haciendo, pues realmente no podría llegar a donde quiero llegar. Pero
y si realmente si hay otra forma distinta de hacerlo y hay una forma un poco más libre, un poco menos rígida, un poco menos controlada. Y yo creo que sí, yo creo que realmente la diferencia entre alguien que disfruta de su vida y la gente que no es la cantidad de seriedad que dan a ella. Si ves a alguien que está muy serio en su vida, le ves como si está rígido, controlado, enfadado, todo está mal, todo a la mínimo movimiento se frustran, ¿no? Y se ponen nerviosos. Y yo lo sé porque he sido así. Sin embargo, cuando alguien se toma la vida con la importancia necesaria, ¿no? No significa que tomes tu vida como algo sin más, ¿no? Sino que le das la importancia necesaria y la atención necesaria, pero dándote cuenta que al final esto simplemente somos un pequeño pedo en el universo, una pequeña mota de arena, una pequeña partícula que está ahí flotando y somos habitantes de esa partícula, que no somos más que motas de polvo en el mundo, ¿no? Realmente te das cuenta que tampoco es tan importante como estamos pensando. Eso no significa que tomemos decisiones pues en la que estúpidamente sacrifiquemos nuestra vida, ¿no? Como saltar de un avión o tirarnos de un puente, ¿no? O cosas que tal vez pongan en riesgo estúpido nuestra vida. Pero tal vez no sea tanta importancia como a veces lo damos, ¿no? Y tampoco tan serio y controlado como pensamos. Y yo creo que realmente ahí, cuando se encuentra ese equilibrio, ahí es donde realmente se empieza a disfrutar de la vida. Ahí es donde realmente empiezan a salir las cosas de una forma un poco más fluida. Ahí es donde realmente tienes la flexibilidad y al mismo tiempo la rigidez para poder construir algo. Ahí es donde realmente eres capaz de disfrutar de aquello que pues llamas tu vida. Así que como consejo y como final de esta reflexión, yo diría que no te tomes las cosas tan serias. Al mismo tiempo, tómatelas y dale la importancia que tengan. Pero no todo es tan serio como parece. Y realmente, con que sepas ciertas cosas, como por ejemplo cómo ganar dinero, cómo establecerte económicamente, cómo tener relaciones sociales, cómo cuidar tu cuerpo y cuidar tu mente, realmente después la vida es básicamente un juego gigantesco donde todos estamos participando, lleno de posibilidades, sitios a explorar, y realmente es una vida que merece la pena pues probar cosas y dejar de ser un poco tan serio. Así que un abrazo y nada, a disfrutar un poquito de todo esto. Chao, chao.